En esta oportunidad vamos a trabajar neurodesarrollo, la interacción de los factores genéticos y ambientales, evolución filogenética y desarrollo ontogenético del sistema nervioso. Para el neurodesarrollo, desarrollo del sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta dos factores, el factor genético y ambiental. Dentro del factor genético tenemos la carga genética que cada uno de nosotros como individuos tiene, que es el aporte de las gametas, espermatozoide y óvulo. Eso va a dar una célula cigoto o huevo y esa carga genética es para toda la vida. No es un determinante, es un condicionante porque al genotipo se le tiene que sumar los factores ambientales. Acá tenemos algunos. Por supuesto, a modo de ejemplo, son insuficientes porque dentro del ambiente también tenemos que sumar la cultura, la experiencia, lo que es la nutrición, ¿sí? Entonces tenemos que el genotipo más el ambiente me va a dar el fenotipo, es decir, la expresión genética. Hay que poder describir lo que es evolución de desarrollo. Evolución está pensado para una diferencia de variación entre individuos, son cambios en la naturaleza y lo que está afectado es la población y la especie y tarda millones de años, ¿sí?, en provocar un fenotipo o rasgos diferenciales. El desarrollo sería el concepto apropiado para pensar la transformación de un individuo a lo largo de su vida. Generalmente hablamos de décadas o decenas de años y lo que vemos ahí son los procesos, mecanismos y funciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarrollo de un individuo, lo que tenemos que tener en cuenta es el crecimiento y la maduración. El crecimiento en el orden de lo que es talla o altura y peso, ese crecimiento, y maduración, todo lo que tiene que ver con las funciones en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, que es la complejización y la adquisición de funciones a lo largo de la vida. En neurobiología del desarrollo habíamos dicho que tenemos una primera célula, huevo o cigoto, va a haber múltiples divisiones y va a formar una estructura que se llama blástula y luego esa blástula se gastrula, ¿sí? Y lo que va a dar es una esfera hueca y se van a diferenciar tres membranas, ectodermo, mesodermo y endodermo. De cada una de estas hojas embrionarias o capas embrionarias van a surgir diferentes sistemas. Acá tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, en el endodermo todo lo que es el aparato digestivo, en el mesodermo, ¿sí?, las estructuras óseas, músculos y tejido conectivo, y en el ectodermo tenemos piel o epidermis y el sistema nervioso, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Acá en el cuadro está diferenciado qué surge de cada una de estas tres estructuras primarias. El crecimiento cerebral después del nacimiento está condicionado por el crecimiento de las conexiones sinápticas. Vamos a ver la próxima clase, a que llamamos sinapsis, el incremento del tamaño de las neuronas y la generación constante de células gliales. También para verlo en la próxima clase. En el neurodesarrollo tenemos por lo menos 7 etapas discriminadas: la formación del tubo neural o inducción, que es un primer momento, ahora lo vamos a ver, la proliferación celular, la migración celular, la determinación del fenotipo celular o diferenciación celular, sinaptogénesis y desarrollo sináptico, fenómenos regresivos o muerte neuronal programada, recorte sináptico y mielinización. La inducción del tubo neural. Hay una primera estructura, habíamos dicho que empezábamos desde, este sería el ectodermo, una primera estructura llamada notocorda que va a actuar produciendo un pliegue, ¿sí?, un primer pliegue de este ectodermo que se llama pliegue neural. Ese pliegue neural luego se acentúa más formando un surco y desde ese surco se desprende del ectodermo y forma el tubo neural, ¿sí? Esto es un corte, podríamos decir axial o horizontal. Esto sería a lo largo de toda la estructura nerviosa, como vimos en la clase anterior, lo que va a formar el encéfalo hasta la médula. Estas estructuras periféricas que encontramos ahí van a dar lugar a la raíz del ganglio, ¿sí?,
¿sí? Dorsal, que también habíamos visto, las asta anterior y asta posterior. Acá lo que vemos son un primer estadio de diferenciación de ese tubo que parece, digamos, amorfo, que son de estas vesículas. Después se van a ir formando diferentes estructuras, que también lo vimos en neuroanatomía. Por ejemplo, el prosencéfalo se va a formar después el telencéfalo, o sea, se va a dividir en dos vesículas, o vesículas se llama bolsitas o primeras estructuras de diferenciación, y después van a dar origen a estructuras más complejas como los hemisferios cerebrales, hipocampo, el núcleo amigdalino. Algunas ya vimos a qué funciones están asociadas y otras las vamos a ir viendo a medida que avancemos en los temas. Habíamos dicho entonces, tenemos la primera, que era la inducción del tubo neural y formación del tubo neural, ese cierre del tubo neural. La segunda, la proliferación celular, que sería, ¿sí?, la generación de nuevas neuronas y también de células de la glía. Dentro de las células de la glía tenemos oligodendrocitos, astrocitos. Y falta acá las células de la microglia, que tienen función de sostén. Luego de esa proliferación celular, las células se empiezan a migrar. ¿Qué quiere decir esto? Se van a ir a ubicar en diferentes lugares y estructuras. Cada una de esas migraciones que se producen le van a dar un carácter diferencial o fenotípico. Así como tenemos alteraciones en el cierre del tubo neural, también podemos tener alteraciones en la migración celular en el momento del embarazo, ¿sí? Y producen patologías llamadas ectopías o hipoplasia. Una es la enfermedad de Chiari, como ustedes ven acá, el cerebelo, ¿sí?, está por fuera de lo que sería su ubicación o por debajo, ¿no?, como caída, como si fuese una hernia. Y eso produce en algunos casos algunos síntomas de semiología, ¿no?, por estar presionada por lo que serían las estructuras óseas. El paso siguiente es la muerte neuronal programada. Es un fenómeno regresivo. Tenemos dos tipos de muerte en el sistema nervioso. Una es la necrosis, que es patológica, y la otra la apoptosis. Esta es fisiológica y es esperable. En los casos en que no exista esta regresión programada, obviamente por cuestiones patológicas, lo que va a aparecer es una gran proliferación de células, dando lugar a tumores, ¿sí?, que son tumores que aparecen tempranamente en el nacimiento. Crecimiento axonal. Entonces teníamos la proliferación celular, la migración, las neuronas que ya están ubicadas en el lugar donde van a actuar, y eso va a producir entonces desde el cuerpo neuronal que empiece a aparecer una estructura, ¿sí?, llamada axón, que va a ir a comunicarse con otras neuronas dando origen a la sinapsis, que después vamos a ver en mayor profundidad. El paso siguiente sería entonces la sinaptogénesis, esto que decíamos. Acá tenemos el cuerpo neuronal, tenemos los axones van a hacer conexiones con otras neuronas. Una vez que tenemos el crecimiento de ese axón, o el axón que va a ir a buscar a otras neuronas, ese axón que estaría acá se va a empezar a recubrir como si fuesen las capas de una cebolla por la mielina. Es una sustancia lipídica que lo que hace es mejorar la conducción, ¿sí? La mielina lo que hace es que la conducción eléctrica sináptica sea de mayor velocidad. Esto ocurre en los primeros años de vida y continúa después del nacimiento. Acá lo que tenemos es un cuadro que va mostrando el periodo crítico del desarrollo en lo que sería el desarrollo embrionario, ¿sí? El sistema nervioso central tiene un periodo crítico a lo largo de todo el desarrollo. Tempranamente, fíjense ahí, medio en semanas, ¿no? No así ocurre con otros aparatos o con otros sistemas. Las principales causas de malformación: alteraciones genéticas, ¿no?, pueden ser recesivas o dominantes, infecciones intrauterinas o perinatales, malnutrición de la madre o en los primeros años de vida, hemorragias, también en el momento, digamos, del embarazo, trastornos en el parto, esto se llama entonces alteraciones perinatales, causas endógenas, ¿sí?, genéticas, y causas exógenas, bueno, todas las que vimos acá.
las de nutrición, radiología, virales, químicas, medicamentosas, ¿sí? E isquémicas. ¿Por qué decimos que no son solo en el embarazo? Porque el sistema nervioso sigue formándose después del nacimiento también. Para terminar con este tema, les queda visionar el audiovisual, en donde vamos a ver malformaciones a lo largo del neurodesarrollo, como por ejemplo esta es la agenesia, ¿sí? Anencefalia se llama, que fíjense que no se formó ni todo lo que es la vesícula de telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, y tampoco eso hace que se formen las estructuras óseas. Después tenemos otras como meningocele, mienomeningocele, espina bífida,